Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que me ven a través de este video. Les habla el hermano John Henry Cordón. Les saludo cariñosamente en el amor de nuestro Señor Jesucristo. En esta preciosa hora estoy aquí para compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes. Y en esta preciosa hora vamos a estar estudiando la lección número 19, que lleva por tema la práctica de la verdadera religión. Un saludo para el pastor reverendo Jesús Resto, para su esposa, para todos los hermanos de la congregación, para los que no son miembros de la congregación. También les enviamos un saludo para todos los suscriptores que están pendientes a los videos que subimos a YouTube. Espero, como siempre, que esta lección sea de mucha bendición para su vida. Compártala con amigos, familiares y estudiemos juntos la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración para encomendarnos delante del Señor y que Él nos hable a través de su palabra. Padre amado, Padre santo que estás en gloria, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Como siempre, Señor, te damos gracias por tu palabra santa y divina. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor, que tu palabra sea de mucho aliento para nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En esta hora, como dije, vamos a estar estudiando la lección número 19, que lleva por tema la práctica de la verdadera religión, con base bíblica en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 1 hasta el 8. Hay tres objetivos en esta lección. Voy a leerlos uno por uno. El objetivo número 1 dice así: saber que Dios envía mensajes de advertencia cuando se le ha ofendido. El Señor no para siempre guardará el enojo. Él lo dejará saber por sus siervos los profetas cuando algo le molesta. Número 2, reflexionar acerca de lo que Dios quiere de su pueblo. Vamos a ver a través de esta lección qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo nosotros nos podemos acercar delante de su presencia. Y número 3, disponerse a vivir una vida rendida en santidad al Señor y de amor al prójimo. Tenemos que tener esa disponibilidad de rendirnos a Dios en santidad. Y también tenemos que amar a nuestro prójimo. Pensamiento central dice así: la verdadera religión se evidencia practicando la justicia, amando la misericordia y manteniéndose humilde ante Dios. Así que la religión no es todo aquel que dice con la boca yo le sirvo al Señor. No, tiene que llevar una vida de práctica, como lo vamos a ver en esta clase. Hay que ser hacedores de la palabra, dice Santiago. ¿Cuál es la enseñanza de esta hora? La tendencia humana es a divorciar o a separar la religión de la ética personal, pero el llamado de Dios es a una relación justa con Él y el prójimo. Amén. Así que, como dije, es una práctica, no solamente decir yo le sirvo a Cristo, yo le sirvo a Dios. No, tenemos que tener una vida práctica que evidencie que nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo. Como dije, vamos a estar estudiando al profeta Miqueas, pero antes de entrar de lleno a la lección, quiero mencionar algo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 para que entendamos de lo que vamos a estar estudiando en esta preciosa hora. Número 1, en el libro de Miqueas, capítulo 1, versículo 1, nos dice en los días que profetizó el profeta Miqueas, dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Podemos ver aquí en ese versículo que el profeta Miqueas profetizó en días de tres reyes: Jotam, Acaz y Ezequías. Si usted estudia el libro de los reyes, dice la palabra del Señor que estos tres reyes, los tres, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Había un ambiente muy pecaminoso en ese tiempo, por eso Dios levantó al profeta Miqueas para que él profetizase el juicio que iba a venir. Miqueas
fue contemporáneo de Isaías y de Amós, que también profetizaron juicio ante los acontecimientos que se estaban llevando a cabo en aquel tiempo. ¿Qué pasaba en aquellos tiempos? Bien, los gobernadores, los príncipes, los capitanes y aún los líderes religiosos se habían torcido de la palabra del Señor. Los reyes levantaron lugares altos adorando a otros dioses, sacrificaban sus hijos a Moloc y a Baal. Los gobernadores, los príncipes torcían el derecho, los jueces aceptaban soborno. Los líderes religiosos cometieron sincretismo, es decir, unieron lo divino con lo pagano, mezclaron lo santo con lo sucio, con lo vil. Tanto que hay algo que me llama la atención, está descrito en el capítulo 2. Mira lo que pasaba en aquellos tiempos. Hay de los que en sus casas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Está hablando de los gobernadores. Tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al pobre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Quisiera seguir leyendo todos los males que se practicaban en ese día, pero quiero avanzar. Usted puede leer el libro de Miqueas, que es un libro espectacular. A pesar de que se aprenden muchas de las maldades que se practicaban en esos días, o somos conocedores de ellas, más bien no que las vayamos a aprender para practicarlas, sino que conocemos el ambiente que se daba en aquellos tiempos. Este libro consta de 6 capítulos y en esta lección solamente vamos a estudiar 8 versículos del capítulo 6. Así que había una gran maldad en aquellos días. Dios, como yo le he dicho, no es ciego, no es sordo, no es mudo, no está estático. O sea, Dios, cuando hay algo que le molesta, Él se levanta de su trono, se levanta de su silla. Él está viendo lo que está aconteciendo, pues el Dios tiene que levantar a sus profetas, a sus siervos, a sus siervas, para que señalen lo que está mal. Y vamos a ver específicamente lo que tiene que ver con la práctica de la verdadera religión, especificada en el versículo 8 de Miqueas capítulo 6, cómo nosotros nos podemos acercar delante del Señor. La religión, pues, viene de una palabra que se dice religare. Re quiere decir repetición y ligare, que une, que ata al hombre a algo repetitivo. Pero fíjese que la religión está descrita en la Biblia. ¿Cuál es la verdadera religión? Lo que le agrada al Señor. Está descrita en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27. Dice el Señor a través de Santiago o de Jacobo: la religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones o en sus necesidades, y guardarse sin mancha del mundo. Así que esa es la verdadera religión: acordarse de aquellos necesitados, de los huérfanos, de las viudas, y que nos guardemos sin mancha del mundo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Así que la religión no basta con decir soy cristiano o yo le sirvo a Dios. No, la vida cristiana pues también es una vida de práctica. Tenemos que practicar lo que profesamos, lo que hablamos, lo que enseñamos, lo que hemos aprendido. Debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que ese es el tema que nos compete en este día: la práctica de la verdadera religión. Vamos a entrar en el punto número 1, que lleva por tema la queja de Dios contra su pueblo. Vamos a estar estudiando los versículos del 1 hasta el 3 de Miqueas capítulo 6.
Vamos a empezar con el primer inciso, el inciso A. Dios está en pleito con su pueblo. Dios está molesto. Dios está airado. Estudiamos primero el versículo 1 y 2, que dicen así: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Altercará con Israel. Varios puntos que podemos aprender de estos primeros dos versículos. Número 1, con frecuencia se ha dicho que los desastres naturales muchas veces son recursos de los cuales Dios se vale para reprender a la gente por causa de su maldad. Por ejemplo, en el día del diluvio, Dios se valió del agua para traer un juicio contra toda aquella humanidad que había desagradado a Dios. Dice, yo me arrepiento de haber creado al ser humano. O sea, Dios se dolió en su corazón de lo que estaba pasando en aquel tiempo. Dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y de ahí vinieron los gigantes. Había una maldad grande en aquellos tiempos y Dios le dijo a un hombre llamado Noé, que dice la palabra en Génesis capítulo 6 versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es decir, que Dios se valió del agua para traer un juicio sobre toda aquella humanidad. También podemos ver el fuego que descendió en Sodoma y en Gomorra. Había mucha maldad en esos tiempos. Había tanta maldad que los hombres de Sodoma y de Gomorra quisieron acostarse con los ángeles que Dios había enviado a la casa de Lot para sacarlo de Sodoma y de Gomorra. Entonces esto le desagradó tanto a Dios que decidió el fin de aquella ciudad. Dios la destruyó con fuego y con azufre. Podemos ver también que Dios se valió de langostas que arrasaron a Israel en los días de Joel. También podemos ver en 2 de Reyes 17 que Dios envió leones para que castigaran a la gente. Podemos ver también a la tormenta que obligó que Jonás fuera arrojado al mar. Es decir, Dios se valió de todos estos desastres naturales para anunciarle a la gente su mal camino. Y podemos ver en estos versículos 2 que Dios pues está hablándole a los montes, a los collados. Les está diciendo, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. ¿Por qué el Señor está hablándole a los montes, a los cimientos, a los valles? Bueno, esta personificación de los cielos, los montes, los collados y tierra, era un severo mensaje de juicio contra los hijos de Israel, que poniendo el conocimiento de Dios por medio de la ley revelada en Sinaí y de sus intervenciones portentosas en el transcurso de la historia, actuaban como seres irracionales. Por ejemplo, el libro de Isaías también dice así: no entiende mi pueblo, no tiene conocimiento. Para el profeta hebreo, entonces, la naturaleza inanimada estaba en mejor sintonía con el Creador que su mismo pueblo. Por eso Dios prefiere hablar con los montes, prefiere hablar con los cimientos, prefiere hablar con la tierra que hablar con la gente. Y los pone de testigos y levanta al profeta Miqueas para que ellos sean testigos, para que el cielo, el cimiento, los montes sean testigos del juicio que Dios va a traer sobre Judá y sobre Israel. Los delitos acumulados en su contra se habían diversificado y multiplicado. Por un lado estaban quienes habían abandonado completamente a Dios, se habían apartado de Él, abrazando las religiones cananeas, y por el otro, los que practicaban el culto a Jehová mezclado con el culto a Balac y a Moloc. Esto nos habla de sincretismo, de una mezcla de lo divino con lo santo. Estaba el gran pecado social de la explotación y misericordia de los pobres al mano de los ricos, el abuso de quienes detentaban el poder, la corrupción de los líderes religiosos cuyo
grosero materialismo había hecho de la religión un lucrativo comercio. La violencia y la rapiña que hacía insegura la vida en las ciudades y en el campo. Por lo tanto, el Dios que se había autoidentificado como santo, como justo, como recto y verdadero, tenía necesariamente que dar a conocer su disgusto. Dios por eso levantó al profeta Miqueas para anunciar a su pueblo su pecado, para anunciar que el juicio iba a venir. Y Dios usó a estas cosas inanimadas como la tierra, como los montes, como los collados, para ponerlos como testigos de que Dios verdaderamente iba a enviar su juicio. Es decir, había un ambiente muy malo en aquellos tiempos y Dios pues se cansó. Dice la palabra del Señor que Dios no para siempre va a contender con el hombre. Cuando el hombre no quiere entender, Dios se va a valer muchas veces de desastres naturales, de pandemias, de virus, para anunciarle a la humanidad su pecado. Punto número 2. Dios demanda respuesta de su pueblo. Dios demanda respuesta de su pueblo. Podemos verlo en el versículo 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Responde contra mí. Dios está demandando que el pueblo le explique en qué les ha fallado Dios. En qué les ha faltado Dios. En qué nos ha fallado Dios a nosotros. En qué nos ha faltado Dios a nosotros. En otras palabras, el versículo 3 nos habla de una mezcla de ternura con dolor. Porque Dios dice, pueblo mío. Note una cosa. Dios se refiere a su pueblo, aunque ellos se han apartado, se han ido lejos, aunque hay sincretismo, aunque hay mucha maldad, todavía se dirige a ellos como diciéndoles, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Vemos aquí una mezcla, como dije, de ternura con dolor. Después de llamar la atención de Israel, utilizando la expresión pueblo mío, sigue una pregunta de parte de Dios y luego una petición. La pregunta es, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Convierte a Dios en el protagonista central de la discusión. Dios se ubica en el banco de los acusados y pide a su pueblo que presente contra él todas sus acusaciones. Una de las situaciones más pavorosas, si no la más, es que uno se pueda encontrar en el ser interrogado por Dios después que se ha pecado contra él. ¿Se recuerdan cuando Adán pecó y Eva pecaron? Dice que se escondieron delante de la presencia del Señor. ¿Quién fue en busca de ellos? Dios. Dios fue en busca de ellos. Me imagino en el terror que ellos se encontraban en aquel día porque habían desobedecido un mandato del Señor. ¿Se recuerdan cuando Job quiso cuestionar todo aquel sufrimiento que él estaba atravesando y comenzó a hacerle muchos cuestionamientos al Señor? Cuando el Señor le contesta, le dice que se amarre bien el cinturón, que se amarre bien la correa, que se amarre bien el cinto o el cincho, que él iba a hablar con él, que se pusiera sobre sus pies. Job no pudo responder a ninguna de las preguntas que el Señor le hizo. Y la segunda parte de la pregunta dice así: ¿en qué te he molestado? Algunos eruditos la traducen así: ¿en qué te has cansado de mí? Otros dicen: ¿por qué te has fastidiado de mí? ¿Por qué te has cansado de mí? Fíjese que muchas veces el creyente actúa como si estuviera decepcionado de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque comienza a hacer cosas muy desagradables delante de los ojos del Señor. Hay un descuido en su vida y Dios le pregunta a su pueblo en aquel tiempo a través de Miqueas: ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿Por qué te has fastidiado de mí? ¿Por qué te has cansado? Esa fue la razón que también
motivó a Josué a preguntarle al pueblo en Josué capítulo 24 versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy en este día si van a servir a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a Jehová. Pero Josué había tomado una decisión, una determinación: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchas personas a veces, como dije, se cansan de Dios, se fastidian de Él, y en sus decisiones dicen: yo mejor me aparto de Dios porque me tiene cansado el Señor, me tiene cansado la iglesia, y se van lejos del Señor a hacer cuanta locura, cuanto pecado hay en este mundo. Pero si Dios te confrontara en este día, si Dios nos confrontara en este día y nos preguntara: ¿en qué te he fallado? ¿En qué te he molestado? ¿En qué te he fastidiado? Yo creo que ninguno de nosotros tendríamos respuestas para contestarles al Señor. Fíjese que la religión cristiana no es un asunto exclusivo del corazón para que uno dependa exclusivamente en sus emociones. Incluye además, y de una manera prominente, el uso de la razón. Dios nos pone a pensar y nos pregunta: ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿Por qué te has fastidiado? ¿Por qué te has cansado de mí? Porque nuestro Dios, como dije al principio, no es un Dios inerte. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros corazones. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos confronta a través de su palabra y nos hace entrar en razón. Y estoy seguro que en aquel tiempo, cuando Dios levantó al profeta Miqueas, el pueblo reaccionó. El pueblo tuvo un despertar con esta profecía del profeta Miqueas. Y la pregunta, me imagino yo, que retumbaba en sus corazones y en sus mentes: ¿qué te he hecho? ¿En qué te he fastidiado? ¿Por qué te has cansado de mí? ¿Por qué te has apartado de mí? Esa era la pregunta de Dios para su pueblo. Punto número 2. Dios recuerda a su pueblo su cuidado. Mire, Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros. Y Dios le está recordando, o le recuerda a su pueblo, en los versículos 4 y 5, el cuidado que tuvo con ellos en tiempos pasados. Dice el versículo 4: Dios le recuerda a su pueblo su pecado, librándolos de la esclavitud. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. En otras palabras, Dios está haciendo un recuento. Dios les está recordando a ellos los que Dios hizo en aquella ocasión a través de Moisés, de Aarón y de María. Cómo Dios usó a Moisés para llevarlo a Egipto y que sacara con mano fuerte a su pueblo Israel de Egipto. Dios le decía al pueblo de Israel que no se olvidara de dónde Él los había sacado. Podemos hablar de la liberación de Israel de la esclavitud egipcia, que es citada con frecuencia por los autores del Antiguo Testamento, por haber sido el evento más notable de la historia como nación. Y en este tiempo, en el tiempo de Miqueas, que profetizó en días de 3 reyes, Jotam, Acaz y Azarías y Ezequías, Jotam, Acaz y Ezequías, Dios le recuerda a su pueblo por si se les había olvidado, porque tendemos a olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero Dios nos recuerda a través de su palabra, nos recuerda a través de sueños, de visiones, de una palabra que nos estén predicando, una palabra que nos estén enseñando, que no nos olvidemos de Él, que no nos desenfoquemos de Él, que no nos vayamos detrás de lo vanaglorioso, de lo vano, de lo vil, que no nos recordemos del pacto que hicimos con Dios un día. Y aquí el Señor les está trayendo a memoria al pueblo de Israel y a Judá, cómo el Señor los sacó con mano fuerte de Egipto. Fíjese que la liberación de Egipto debe ser entendida en toda su magnitud. Es bien sabido por el pueblo de Dios que en la Biblia
Egipto representa el reino del mal, del cual el mundo pecaminoso es parte. Este es un reino de esclavitud y opresión en todas las áreas de la vida humana, en la espiritual, en la emocional, en la intelectual, en la física, en la material y en la económica. Y nosotros un día estuvimos atados en lo espiritual, en lo emocional, en lo intelectual, en lo físico, en lo material y en lo económico. Y así como Dios sacó a su pueblo de Israel de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, Dios un día a nosotros también nos liberó del mundo. Y ahora estamos sentados, dice el apóstol Pablo, en lugares celestiales. Tuvo que haberse manifestado un poder en nuestra vida para nosotros poder gozar de la vida que estamos gozando hoy en día. La causa directa de todas estas opresiones es que su príncipe, el faraón espiritual, es Satanás. Si uno sigue detenidamente el relato bíblico de la liberación de Egipto, la peregrinación por el desierto y la entrada en la tierra prometida, encontrará que además de narrar la historia de una nación, representa la historia espiritual de los hijos de Dios, que somos nosotros, su iglesia. Entonces, si fuéramos a hacer un recuento de todas las bendiciones que Israel gozó desde que salieron de Egipto, son varias. Mire, consideremos la historia de Israel desde el tiempo de su opresión. Salió libre gracias a la protección que les dio la sangre de un cordero inmolado. ¿Se acuerda que la muerte pasó por toda la casa de los egipcios y de los israelitas también? Pero dice la palabra del Señor que los israelitas cada uno estaban en sus hogares, en sus casas, con sus hijos, con sus esposas. Y dice que sacrificaron un cordero. Ese cordero o tipifica a Cristo, es tipo de Cristo. Y con la sangre del cordero dice que marcaron las puertas, los dinteles de sus casas. Y la muerte pasó de largo. Eso es una bendición. Pasaron por en medio de unas aguas que al cerrarse destruyeron a sus enemigos y que les impidió volver atrás. El faraón quiso hacer lo mismo con su ejército. Quiso cruzar el Mar Rojo. Y dice la palabra del Señor que cuando Israel terminó de pasar, pasaron en seco. Dios abrió las aguas del Mar Rojo. Faraón quiso hacer lo mismo con su ejército. Y dice la palabra del Señor que cuando Israel terminaba de cruzar el Mar Rojo, las aguas se cerraron y todo el ejército de Faraón murieron ahogados, enterrados en ese Mar Rojo. Mire, fueron sustentados milagrosamente durante todo el tiempo de su peregrinación, con pan o del maná que descendía del cielo, con carne, porque se cansaron del maná. Dios les dio pan, Dios les dio carne y Dios les dio agua de la roca. 1 Corintios 10:4 dice que la roca que los seguía era Cristo. Recibieron ordenanzas que regulaban su conducta personal. Había un manual por el cual ellos se guiaban. La relación con Dios y con el prójimo fue descrita también en esos mandamientos. Se les proveyó el culto correcto para que pudieran adorar a Dios y tener propiciación para sus pecados. Dios les dijo a través de Moisés cómo ellos se podían acercar a Dios a través de esos sacrificios que ellos hacían. Lo que hacían estos sacrificios eran que aplacaban, apaciguaban la ira de Dios. En otras palabras, Dios les enseñó cómo ellos podían acercarse a Él. La presencia de Dios les guiaba de día y de noche. Por la noche tenían la columna de fuego, que aparte de que lo guiaba, les daba calefacción, porque el desierto en la noche hace frío, y por el día la columna de nube lo guiaba y les daba sombra, lo guardaba de los rayos del sol.
Dios se encargaba directamente de derrotar a sus enemigos, a todos aquellos que se le oponían en el desierto. 8. No se detendrían hasta llegar a la tierra prometida. En todos estos eventos se encuentra representada la jornada del cristiano hacia el cielo. Note una cosa, que Dios no les dio la ley, Dios no les dio la palabra, Dios no les dio las ordenanzas hasta que ellos fueron libres de la esclavitud. En otras palabras, para que nosotros podamos gozar de la palabra del Señor, primero tenemos que experimentar la liberación de parte de Dios a nuestras vidas. Porque este es un libro espiritual. Entonces entramos en una comunión, en un pacto, en un gozo con nuestro Señor. Versículo 5. Dios recuerda a su pueblo su cuidado, protegiéndolos de sus enemigos. Protegiéndolos de sus enemigos. Dice el versículo 5. Pueblo mío, le dice el Señor otra vez. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Dios. ¿Qué fue lo que aconsejó Balac? Aconsejó que se maldijera al pueblo de Israel. Contrató a Balaam. Balaam era un adivino que tenía conocimiento de Jehová. Lo contrató. Le quiso ofrecer una casa llena de plata. Balaam al principio dijo, no, yo no, aunque tú me des esa casa llena de plata, llena de oro, yo no la voy a aceptar porque yo voy a decir lo que Jehová me diga. Pero al final conocemos la historia, porque está descrita en el libro de Números 22 al 24, cómo Balaam se fue detrás de esa oferta que le hizo Balac, que era un rey moabita. Quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel. 4 profecías le dio Balaam al pueblo de Israel. Y cuando Balaam abría su boca, lo que salía eran bendiciones de parte de Dios. Porque lo que Dios ha bendecido, el enemigo no lo puede maldecir. Entonces Dios le recuerda a su pueblo cómo él los libró en esa ocasión de las maldiciones que quería Balac que Balaam dijera al pueblo de Israel. Lo interesante de la historia de Balac y Balaam es que mientras aquel insistía en que Israel fuera maldecido, Balaam los bendecía. Las maldiciones contra el pueblo de Dios eran ineficaces por causa de la protección divina. Podemos citar lo que dice Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ninguna arma forjada contra ti, contra nosotros, prosperará. Y como dije, el enemigo no podía maldecir lo que Dios ya había bendecido. Dios le dijo a Abraham, todo el que te bendiga será bendito, y todo el que te maldijere será maldito. Pero ¿qué significan las palabras del versículo 5 en donde dice: pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová? ¿Qué significan esas palabras? Desde Sittim hasta Gilgal. Sittim fue el último lugar donde acampó Israel antes de cruzar el Jordán y poseer la tierra prometida. Gilgal fue el primer lugar donde acamparon después de haber cruzado el Jordán. El espacio comprendido entre estos dos sitios fue escenario de los siguientes eventos. En primer lugar, tenemos la frustración final de los planes de Balac, que, como dije, las maldiciones
no se pudieron llevar a cabo a través de Balaam, porque ya Dios había bendecido al pueblo de Israel. Número 2, podemos ver las derrotas de los madianitas que intentaron destruir a Israel, seduciéndolo a la idolatría y a la fornicación. El cruce milagroso del Jordán también. Podemos ver la entrada a la tierra prometida que era Canaán. Y por último, la circuncisión de aquellos que habían nacido en el desierto, entrando así en la relación del pacto con Jehová. Dios le está recordando a su pueblo Israel, que se había desviado de Dios, cómo Él los había liberado de Egipto, de la esclavitud egipcia, usando a Moisés, a Aarón y a María. También le recuerda cómo los planes de aquel hombre malvado, el rey moabita Balac, quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Pero repito, la maldición no podía llegar a la vida de los israelitas, porque ya Dios los había bendecido. Obsérvese que el Señor declara haber tenido una razón para aquellas intervenciones providenciales suyas, para que conozcas las justicias de Jehová. Esto es, los actos milagrosos de Dios eran el cumplimiento de sus promesas. Dice la palabra que cuando Dios escogió a Moisés, lo mandó a que sacara a su pueblo Israel de Egipto, porque Dios los iba a introducir en Canaán, una tierra en la cual fluía leche y miel. Dios estaba siendo fiel a sus promesas. Y en esos tiempos Dios todavía sigue siendo fiel a sus promesas. Si Dios te ha prometido que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Dios te ha prometido que te va a levantar, Dios te va a levantar. Si Dios te ha prometido que te va a usar, Dios te va a usar. Si Dios nos ha prometido todas estas maravillas, lo único que nosotros tenemos que hacer es ponernos a disposición de que Dios cumpla esas promesas en nosotros. Dios demostró ser fiel, demostró ser justo y verdadero, porque todo lo que había dicho que haría, lo hizo. Dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el punto número 3 lleva por tema lo que es la religión verdadera. Lo que es la religión verdadera. Empezamos con el inciso A. La religión verdadera no consiste en ritos o en ceremonias. En eso no consiste la religión verdadera. No es una vida rutinaria, es una vida de gozo, es una vida de paz. Pero algunas personas han convertido la religión cristiana en ritos y en ceremonias. Y voy a leerle lo que dice el versículo 6 y 7. Y dicen así: ¿con qué me presentaré? ¿Con qué nos presentaremos nosotros ante Jehová? ¿Y adoraremos al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Todas esas son preguntas. Vamos a reducir todas esas preguntas diciendo esta: ¿con qué nos presentaremos delante de Jehová? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería la mía? ¿Cómo yo me puedo, si alguien nos preguntara en la calle, cómo nosotros nos podemos acercar delante del Señor? ¿Qué le diríamos nosotros? Siempre decimos aquel versículo que dice que Dios al corazón contrito y humillado no lo desprecia. En otras palabras, a un corazón humillado que se arrepiente delante de Dios, Dios se extiende para oír al necesitado, para oír a esa persona que se está arrepintiendo delante de Él. Entonces podemos decir que Dios nos acepta cuando venimos a Él de esa manera humillada. Fíjese que en los versículos 6 y 7 hay algo que subrayé. Y dice así: los versículos 6 y 7 son palabras de la nación
que se jactaba de su mucha religiosidad. Hay otra interpretación, dice que muchos del pueblo inquirían sinceramente en cómo complacer a Dios, que sus consecuencias les acusaban por causa de sus pecados y por lo tanto andaban en busca de una reconciliación. Pero lo que no se entiende es que cómo esta gente se preguntaban cómo me presentaré delante de Dios. En otras palabras, el sincretismo, la mezcla, la unión de lo divino con lo pagano los había llegado a convertir en gente confundida. No sabían ni cómo acercarse delante del Señor. Obsérvese que el pasaje habla de 5 prácticas religiosas, algunas de ellas extremas. Número 1, se nos menciona a los holocaustos. Sabemos que eran las víctimas que eran sacrificadas en el tabernáculo a la entrada, en los atrios. Ahí se presentaban los sacrificios delante de Dios. Y ellos están preguntando, ¿le damos al Señor muchos holocaustos? ¿Le damos becerros de 1 año? ¿Le damos millares de carneros? ¿Le damos 10,000 arroyos de aceite? ¿Le ofrecemos a nuestro primogénito? Mire hasta dónde había llegado el pueblo. Sabemos que Dios no se agradaba de los sacrificios humanos. Las religiones paganas, los paganos eran los que tenían estas prácticas. Sacrificaban a su primogénito, a sus hijos primeros, se los entregaban a Moloch y a Baal, y supuestamente recibían muchas bendiciones de esos dioses paganos. Fíjese que en estos versículos no se habla de una actitud interior. Todo lo que se enumera son acciones externas y todas ellas ritualistas. En otras palabras, ellos si tenían que sacrificar becerros, lo hacían. Si tenían que dar 10,000 arroyos de aceite, lo daban. Si querían que el Señor les pidiera o les aceptara sus primogénitos, ellos se lo daban. En otras palabras, todo era externo, pero no había nada interno. ¿Qué mensaje tan directo para quienes dependen en lo que hacen con el fin de tranquilizar sus conciencias? Hay un pasaje que se encuentra en el libro de Isaías que me llamó mucho la atención. Isaías, que también fue contemporáneo de Miqueas. Mira lo que Isaías le dice al pueblo de Israel en el capítulo 1, versículo 12. Versículos 11 y 12. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Pregunta a Dios: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios estaba cansado de todo aquel ritualismo, de todos aquellos ritos, de toda aquella repetición de sacrificios que traían delante del Señor, pero internamente ellos no estaban agradando a Dios. En otras palabras, el Señor le llama la atención a su pueblo de Israel a través de uno de sus profetas y le dicen que su corazón estaba lejos de él. Dice: este pueblo de labios me honra, de lo externo, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Los actos religiosos deben ser producto de una actitud correcta y una buena relación con Dios. Toda expresión religiosa desprovista de compasión y amor hacia el prójimo es abominable
delante de Dios. Hubieron unos hombres que quisieron llamar la atención del Señor haciendo lo que Dios nunca les pidió. Por ejemplo, cuando Caín se presentó delante del Señor, dice la Biblia que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Saúl también trató de justificarse ante Samuel diciendo que el botín que traían de la guerra era para ofrecérselo a Dios. También Dios rechazó esa ofrenda. El rey Usías tuvo la temeridad de quemar incienso en el altar de Dios y Dios se lo rechazó. Usted lo puede verificar en 2 de Crónicas capítulo 26, versículos 16 hasta el 23. En otras palabras, este pueblo se había vuelto un pueblo ritualista, que hacían muchos ritos, pero todo era exterior y Dios no se estaba agradando de lo que estaba en el interior. Cuando Dios mira la ofrenda que le damos, primero mira la actitud en que se lo damos. Primero examina nuestro corazón si viene de lo profundo de nuestro corazón. Porque hubieron muchas personas que quisieron, por así decirlo, impresionar a Dios. Y Dios no es impresionado por ninguno de nosotros. Si hay algo que llama la atención de Dios, es al corazón contrito y humillado. Pero este pueblo, como repito, valga la redundancia, habían caído en un ritualismo y ellos se preguntaban cómo ellos se presentaban delante de Dios. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Habían perdido la comunión con Dios. Estaban confundidos. No sabían cómo acercarse delante del Señor. Gracias a Dios que en el versículo 8 nos dice cómo nosotros podemos acercarnos al Señor. Y nos lo dice con claridad. Dice el versículo 8: oh hombre y mujer también, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mire, 3 cosas. Hacer justicia, que practiquemos la justicia, que seamos justos, que amemos la misericordia y que nos humillemos ante Dios. Esa es la verdadera religión, aparte de lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 27, que decía que tenemos que ayudar a los huérfanos, a las viudas, que nos acordemos de ellos, que los ayudemos en los días de tribulación y que nos apartemos de toda mancha del mundo. Pero aquí nos está diciendo 3 cosas. ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a Dios? Que hagamos justicia, que amemos misericordia, que nos humillemos ante Dios. Esto es parecido a lo que dice 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Si se humillare mi pueblo, nos habla de humillación, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice Dios, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No tenemos que quebrarnos tanto la cabeza. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que clamar a Él. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que hacer justicia. Tenemos que amar la misericordia. No tenemos que ser unos grandes eruditos para agradar a Dios. No, solamente un corazón contrito y humillado. Fíjese que la justicia es algo interior que necesariamente aflora o sale en actos exteriores. Nadie hace justicia si no es justo por dentro, porque nadie puede dar lo que no tiene. Están los actores, los que se ponen el disfraz de que son justos, pero tarde o temprano ese disfraz se les cae, porque nadie puede dar lo que no tiene. La misericordia no se puede tener si no se le ama.
si no se le ama. Por eso dice el texto que amemos la misericordia. La misericordia no se puede expresar por compulsión, obligación y a fuerzas. Y ni la misericordia ni la justicia se pueden poseer si uno no se humilla ante Dios. Es decir, que todas estas cosas se manifiestan en nuestra vida cuando nosotros somos salvados, cuando hay una regeneración en la vida del ser humano, porque por naturaleza somos malos. Si hay gente justa en el mundo, sí hay gente justa. Pero cuando se les toca algo que a ellos no les gustan, entonces viene la injusticia. Solamente el hombre puede ser justo cuando es justificado por Dios. Entonces esa persona comienza a practicar la justicia, ama la misericordia. Entonces ama a su prójimo, entonces se humilla ante su Dios. Tiene que ver una regeneración, como estoy diciendo, en la vida del ser humano. Dios nos dice claramente a través de esta lección cómo nosotros nos podemos acercar delante de Él. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa es la verdadera religión. Y no nos olvidemos de lo que dijo Santiago, que tenemos que acordarnos de las viudas, de los huérfanos y de que nos guardemos sin mancha del mundo, que nosotros podamos agradar al Señor. Dios les bendiga. En esta preciosa hora estuve hablando bajo el tema la práctica de la verdadera religión. Yo espero que usted se haya gozado con esta palabra y le invito a que lea todo el libro de Miqueas, que tiene 6 capítulos. Nosotros podemos ver en estos versículos, en estos capítulos, cómo nosotros podemos agradar a Dios y no cometer los mismos errores, los mismos pecados que cometían los gobernantes, los príncipes, incluso los líderes religiosos que torcieron el derecho, que cometieron sincretismo, unieron lo vil con lo divino. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hablo para ustedes el hermano John Henry Cordón.